El puerto de Veracruz brillaba bajo los últimos rayos del atardecer, con una brisa tibia cargada de sal y aroma a bugambilia. Miré mi reloj las 6:55 de la tarde. Ajusté la mascada de seda alrededor de mi cuello, sintiendo el suave roce contra mi piel. En la azotea del club marítimo, las luces doradas colgaban como encaje de boda, adornando las barandillas de hierro. Desde la calle se escuchaba el murmullo de la música, el tintineo de copas y risas educadas que el viento traía hasta mí. Subí las escaleras de piedra con cuidado, evitando tropezar con los adoquines. En mi brazo llevaba una caja de regalo envuelta en azul oscuro, con un listón plateado. Dentro 2 copas de champán vintage, grabadas con iniciales, y una carta que me había tomado 3 noches escribir. Por 15 años de amor había escrito, y por todos los que vendrán. En lo alto de las escaleras 2 hombres de traje negro custodiaban la entrada. Uno sostenía una lista. «Buenas noches, señora», me saludó. Celeste Ramírez respondí. «Vengo a la fiesta de aniversario de los Morales». Asintió y recorrió la lista con el dedo. Luego volvió a subir. Y se detuvo. «Disculpe, ¿cuál dijo que era el apellido Ramírez?», repetí ahora en voz más baja. «Soy la mamá de Lucía». Frunció el ceño, revisó de nuevo y cruzó una mirada con el otro guardia. «Lo siento, señora. No está en la lista». Parpadeé. «Debe haber un error. Yo reservé el lugar. Pagué el anticipo hace 6 meses. Celeste Ramírez es la madre de la festejada. O bueno, de la esposa debería decir». Intenté reír, pero sonó frágil como vidrio a punto de romperse. La puerta se abrió detrás de él y el sonido de risas y un piano clásico se escapó. Pude ver a la gente vestida de negro y crema meseros, ofreciendo charolas con canapés de camarón y copas de prosecco. Entonces la vi. Lucía apareció en la puerta radiante en un vestido verde esmeralda. Su cabello, recogido, su maquillaje impecable como si estuviera lista para una cámara. Me vio de inmediato. Su sonrisa se desvaneció. Mamá dijo con voz baja y seca: «¿Qué haces aquí?». Tragué saliva. «Lucía, es tu aniversario. Quise estar aquí. Traje algo». «No debías venir», me interrumpió. «No estás en la lista». «¿No estoy en la lista?», repetí con la voz quebrándose. «Cariño, yo pagué esto. El lugar, el banquete, todo». Su mirada se deslizó hacia la caja de regalo y luego se apartó. Fue un gesto. «No pensamos que vendrías». A sus espaldas vi a Carlos, su esposo, junto a la barra con un vaso en la mano. Desvió la mirada cuando nuestros ojos se cruzaron. «No hagas una escena, por favor», dijo Lucía, señalando a los guardias. «Puedes irte, es nuestra noche». El primer guardia carraspeó incómodo. «Señora, voy a tener que pedirle que se retire». Asentí. Mis piernas se movieron antes de que mi mente lo procesara. Di media vuelta, mis tacones resonando demasiado fuerte en la piedra. Mis manos apretaron la caja con más fuerza. Al llegar al final de las escaleras, escuché su voz una última vez. «Saquen a esta mujer de aquí». No me volví. Seguí caminando más allá de la reja de hierro, más allá de los invitados que llegaban detrás de mí, más allá de los ballet que desviaban la mirada demasiado rápido. La caja temblaba en mis manos. Ni siquiera me había mirado a los ojos. El camino a casa pasó borroso entre las luces del tablero y el silencio de las calles empedradas de Veracruz. No lloré. Todavía no. Giraba la caja de regalo en mi regazo como si aún pudiera significar algo. Ni siquiera había tenido la chance de dársela. Mi nombre no estaba en la lista. Yo no estaba en la lista. El estacionamiento bajo mi departamento estaba medio vacío. Me estacioné en mi lugar de siempre, apagué el motor y dejé que el silencio cayera como polvo. La radio seguía encendida con un zumbido suave. No podía moverme. Mis manos aún rodeaban la caja. No siempre fue así. Eso era lo que mi mente repetía mientras estaba ahí sentada. No siempre fue así. Lucía tenía 7 años cuando Marcos murió.
Un infarto en el pasillo de frutas y verduras del súper. Sin aviso, sin despedida. Solo una llamada de un extraño. Apenas pude mantenerme entera para explicárselo arrodillada junto a su cama, con la cartera de Marcos aún tibia en mi mano. Papá no va a volver esta noche, le susurré. Pero estaremos bien, te lo prometo. Y lo estuvimos. O me aseguré de que lo estuviéramos. Tomé el turno vespertino en la tienda de regalos del hospital y limpié casas de playa los fines de semana. Recortaba cupones, saltaba comidas y vendí mi anillo de compromiso para pagar la colegiatura de Lucía en la escuela primaria del puerto. Ella amaba el ballet, así que encontré la manera. Recuerdo haber planchado sus mallas de recital en el baño a la 1 de la mañana, con la espalda adolorida y los nudillos en carne viva por el cloro y el jabón. Nunca tuvo que pedirlo. Yo di antes de que se le ocurriera. Cuando cumplió 16, le di las llaves de mi viejo Tsuru y empecé a ir caminando al trabajo. Cuando llegaron las solicitudes para la universidad, saqué un préstamo sin dudar. Escogió una universidad privada en el extranjero que costaba más de lo que ganaba en un año. Sonreí de todos modos. Te lo mereces, le dije. Años después, cuando Carlos le propuso matrimonio, firmé como aval para que compraran la casa estilo colonial que ella siempre quiso. Cuando su startup tecnológica fracasó, mala suerte y mal momento, explicó él, usé mis ahorros para el retiro para cubrir sus deudas. Solo hasta que las cosas se estabilicen, dijo Lucía, con voz suave por teléfono. Está muy estresado, mamá. Necesita enfocarse. Se estabilizaron. Pero nunca me pagaron. Las fiestas se volvieron más silenciosas con los años. Menos invitaciones, más fotos por mensaje. Pensamos que estabas ocupada, decía Lucía. O fue algo pequeño nomás. Una vez envié una colcha hecha a mano para el 8º cumpleaños de Sofía, mi nieta. Nunca la vi en las fotos. Empecé a coleccionar los silencios como si fueran recibos. Notaba cómo mis llamadas eran contestadas cada vez más tarde. Las pausas cuidadosas cuando mencionaba visitarlos. Las miradas incómodas cuando sacaba el pasado. Aún así seguí dando. En cumpleaños enviaba flores. En su aniversario pagué la cuenta del restaurante que les gustaba en el centro. Cuando necesitaron niñera por una semana, pedí permiso sin sueldo, sin pensarlo. Me decía que eso era amor, que el amor da, que el amor aguanta. Pero ahora, en la oscuridad sentada bajo la luz de un farol, entendí algo que no había querido admitir. El amor da sí, pero lo que yo ofrecía no era recibido, era usado. Subí la caja de regalo en silencio, la puse en la mesa de la cocina y me quedé mirándola mucho tiempo. Mi departamento estaba limpio, tranquilo, lleno de cosas que nadie nunca preguntó por qué estaban ahí. No solo me dejaron fuera de la lista esa noche, me habían borrado de la historia. Y por fin empezaba a entender desde cuándo habían levantado la pluma. A la mañana siguiente, estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café ya fría. La caja de regalo seguía cerrada a mi lado, el listón empezando a descolgarse. La luz entraba por la ventana cálida e indiferente. La vi caer sobre el prendedor de zafiro en mi chaleco. Una piedra azul pequeña rodeada de diamantitos. Era de mi madre. Lo usaba todos los domingos. Después de que ella murió, lo empecé a usar en días tranquilos como este. Creo que Lucía nunca lo ha mencionado. Ni una vez. Antes pensaba que solo no lo notaba. La Navidad pasada volvió a mí de repente como un golpe de calor. Había horneado un pay de nuez envuelto regalos para Sofía y esperado junto al teléfono con un suéter rojo que no usaba desde hacía años. La llamada nunca llegó. El 26 de diciembre. Lucía me mandó una foto de Sofía con un trineo con nieve cayendo en el fondo de una cabaña que no reconocí. Cuando pregunté dónde estaban, respondió, Valle de Bravo. ¡Ay, creí que tenías planes con las señoras de la iglesia! No quisimos interrumpir. Leí ese mensaje más veces de las que quiero admitir. Sí tenía planes con ese pay y una película navideña en mute. Y luego estuvo el evento benéfico en primavera. Lucía me invitó, lo cual ya era sorprendente. Me puse un vestido azul marino
y mi prendedor esperando que tal vez se sintiera como pertenecer. Me presentó a un grupo de sus colegas junto a la mesa de la subasta silenciosa. «Esta es mi mamá», dijo con una sonrisa tensa. «Es muy independiente». La palabra quedó flotando pegajosa y fuera de lugar. No cálida, no orgullosa, solo distinta. Una de las mujeres sonrió educadamente y luego se giró a hablar con alguien más. Pasé el resto de la noche fingiendo que me gustaba el rosado seco. 2 meses después, Carlos me llevó aparte en el recital escolar de Sofía. Le había contado a una pareja joven en nuestra mesa una breve historia sobre cómo Lucía cantaba canciones de musicales en la cocina incluso cuando no teníamos luz durante el huracán del 2004. Era una historia tierna, o eso pensé. Después Carlos se acercó y me dijo: «Celeste, sé que no lo haces con mala intención, pero ¿podrías no contar tantas historias de lucha? Algunos de nuestros amigos no se identifican con eso». Sonreí y asentí fingiendo que entendía. Pero esa noche frente al espejo, me pregunté si partes de mí estaban siendo borradas en silencio. La cosa es que no pasó de repente. Fue una exclusión lenta, cuidadosa, no violenta, solo constante, como el agua que talla la piedra. Y todo ese tiempo pensé que solo tenía que ganarme mi lugar de nuevo. Ser agradable, útil, silenciosa. Pero ahora de pie frente a la ventana mirando la mañana, lo dije en voz alta. Nunca estuve dentro. La línea no se trazó anoche. Había estado ahí por años. Solo que por fin di un paso y noté que estaba del lado de afuera. Y quizás por primera vez no me interesaba volver a cruzar. No dormí esa noche. No porque estuviera llorando, sino porque mi mente no paraba de encajar las piezas. A las 5 de la mañana, preparé un café tan fuerte que podría quitar pintura y saqué una caja metálica vieja del fondo del closet. Era más pesada de lo que recordaba, con la llave aún pegada debajo. Adentro una pila de folder recibos sujetos con clips y una USB etiquetada Impuestos 2012-2019. La llevé a la mesa del comedor y empecé a ordenar. No era rabia, no exactamente. Era algo más frío, más afilado, como si alguien hubiera encendido una luz y por fin viera el suelo cubierto de fragmentos. Los archivos eran viejos pero completos. Lo había guardado todo, cada transferencia, cada préstamo, cada pago. Un correo impreso de Lucía en 2017 pidiendo ayuda con las colegiaturas de Sofía. Una nota de Carlos sobre solo un problema temporal de flujo de efectivo para su segunda startup. Transferencias etiquetadas como apoyo familiar. Nadie pidió recibos y yo nunca insistí. Ese fue mi error. Para el mediodía tenía una cifra 5.600.000 pesos en los últimos 11 años. Abrí la app de mi tarjeta de crédito más por costumbre que por esperanza. Pero ahí estaban 3 cargos nuevos del lugar. Arreglos florales adicionales, $24.000. Paquete de barra premium, $56.000. Reloj Omega clásico de joyería Ramírez, $135.000. Me quedé mirando ese último. Conocía esa marca. Marcos solía admirar sus relojes en revistas. Nunca compró uno. Decía que era demasiado extravagante. Pero Carlos llevaba uno en la fiesta presumiendo su muñeca durante un brindis. Por el hombre que me enseñó a amar, dijo sonriendo a Ricardo, el papá de su suegro. El reloj había sido mi regalo. Me quedé inmóvil. Luego me levanté, fui a la cocina y tomé la caja de regalo de la mesa. La abrí despacio. Las copas estaban envueltas en papel azul, la carta encima. No la leí. La tiré completa a la basura. Entonces hice llamadas. Primero al lugar del evento. La mujer al teléfono sonó cautelosa cuando expliqué que no había autorizado los cargos adicionales. Asumimos que la tarjeta registrada estaba aprobada para decisiones en el lugar. No lo estaba, dije. Quiten todo más allá del anticipo inicial. Si hay algún problema, envíen el saldo restante a Lucía Morales. Hubo una pausa. Y el anticipo rediríjanlo como donación al refugio de mujeres Magnolia.
en memoria de Marcos Ramírez. La siguiente llamada fue a Clara, una vieja amiga de mis días de maestra, que ahora era abogada fiscal. No hablábamos desde hacía años, pero contestó de inmediato. Celeste, ¿cuánto tiempo tengo? Una pregunta, dije. Si he dado más de 5 millones de pesos a mi familia en los últimos años, debo documentarlo para impuestos. Hubo un silencio. Luego, reunámonos. Hoy, para cuando terminamos la charla esa tarde, tenía una lista de acciones. Cancelar autorizaciones de cuentas compartidas, presentar declaraciones de donativos modificadas, redactar notificaciones formales de pago para préstamos informales. Clara incluso se ofreció a enviarlas certificadas si no quería enfrentarlas. Dije que no quería. A las 6:15 de la tarde, me senté frente a mi laptop y comencé a escribir. No un correo, no una carta, un libro de cuentas, una columna para lo que pedían, una para lo que di, una para lo que me costó, y una columna en blanco esperando lo que iba a recuperar. Llegaron sin avisar. Estaba doblando ropa cuando comenzaron los golpes en la puerta. No toquidos golpes. Abrí y ahí estaban Lucía, Carlos y mi hijo Esteban, parados en el pasillo como una delegación furiosa. Lucía entró primero. ¿Qué demonios hiciste, Carlos? La siguió con la cara roja, la voz cortante. Nos humillaste. El lugar congeló la cuenta. Les dijo a nuestros amigos que los cargos fueron rechazados. Esteban se quedó cerca de la puerta, pero la cerró tras de sí. Mamá, ¿qué pasa? Me quedé quieta y los dejé hablar. Lucía caminaba de un lado a otro, sus tacones apuñalando el piso de madera. Se suponía que esto era una celebración, un momento familiar. ¿Y tú lo convertiste en qué? Una jugada de poder. Siempre haces esto, espetó. Siempre te las arreglas para hacerte la víctima. Siempre has sido difícil. Carlos cruzó los brazos. Por esto nadie te quiere cerca. Es agotador. Caminé a la mesa sin decir nada. Tomé la carpeta que había dejado ahí esa mañana. Se la ofrecí a Lucía. No la tomó. Así que la puse entre ellos. La portada decía en letras simples, lo que tomaron. Adentro estaban las páginas de transferencias detalladas, fechas, explicaciones. Cada clase de ballet, cada préstamo, el primer pago de la hipoteca, la cena de ensayo de la boda, el fracaso del food truck, la colegiatura de Sofía, la inyección de capital de emergencia de Carlos, las navidades que se saltaron pero aceptaron transferencias de todos modos. No hice esto para humillarlos, dije. Mi voz era calma, demasiado calma. Lo hice porque pidieron más y finalmente necesitaba saber cuánto ya había dado. Esteban abrió la carpeta. Sus cejas se fruncieron mientras pasaba las páginas una por una. Carlos resopló. ¿Ahora estás llevando la cuenta? No, dije. Solo lo estoy escribiendo. Porque claramente ninguno de ustedes recuerda. Lucía dio un paso hacia mí. Actúas como si te debiéramos algo. Así es, respondí tranquila. No el dinero. Me deben reconocimiento, honestidad. Pero no estoy esperando que lo hagan. Su mandíbula se tensó. Nunca te pedimos que llevaras la cuenta. Los miré a los tres con las manos firmes, la voz baja. No me sacaron de sus vidas. Solo lo admitieron en voz alta. Esteban cerró la carpeta y la puso en la mesa. No me miró, ni a ellos. Lucía se giró hacia la puerta tomando su bolso. Esto se acabó. Te arrepentirás de esto, mamá. Algún día cuando estés sola. Ya he estado sola, dije. Esto no es nuevo. Se fueron sin decir más. La puerta se cerró con un golpe sordo. Me quedé ahí un momento, la carpeta aún en la mesa, la ropa a medio doblar en la otra habitación. Luego caminé a la cocina, me serví un vaso de agua y miré por la ventana mientras el sol caía detrás del horizonte. Mis manos no temblaban. Mi voz no se había quebrado. Y por primera vez en años el silencio en mi casa no se sintió como castigo. Se sintió como espacio. Un espacio que ahora iba a proteger. 6 meses pasaron como un suspiro en un cristal lento al principio, luego desaparecido.
Vendí el departamento, empaqué las carpetas, el prendedor, la colcha que nadie agradeció y manejé al sur hacia algo más pequeño, más tranquilo. Una casita de 2 recámaras en las afueras de Mérida, encalada con persianas color espuma de mar. Había un limonero plantado en el patio trasero y la agente inmobiliaria dijo que no había dado frutos en años. No me importó. Lo estaba intentando. Las mañanas llegaban más suaves aquí. Empecé a ser voluntaria 2 veces por semana en el refugio Magnolia, el mismo al que doné los fondos de la fiesta. Ayudaba a organizar talleres de educación financiera, doné libros, enseñé a mujeres a leer reportes de crédito y a hacer presupuestos. Era un trabajo callado, pero llenaba algo en mí, que había estado vacío mucho más tiempo del que había notado. La nieta de mi vecina Camila empezó a venir los viernes por la tarde. Su mamá trabajaba turnos dobles y me ofrecía enseñarle a hornear. Tenía 10 años con demasiada curiosidad y pocos lugares para ponerla. Le gustaba mi prendedor y lo llamó medalla de joya. La dejé usarlo una vez mientras hacíamos un flan de cajeta. Hizo más preguntas en 1 hora que lucía en 20 años. Y luego, una mañana llegó una carta. No una factura, no publicidad. Un sobre de verdad escrito a mano con letras redondeadas. Querida abuela Celeste, te extraño. Mamá dijo que te fuiste porque estabas cansada. ¿Por qué no me dijiste? Te habría abrazado. Extraño tus historias. Puedo escribirte, estaba firmado con cariño, Sofía. Me quedé con la carta 1 hora antes de moverme. Luego envolví una copia de El Jardín Secreto, mi favorito de niña, y metí una nota que decía: siempre puedes visitarme, pero solo si traes preguntas, no disculpas. Antes de cerrar la caja, añadí una galleta de azúcar con limón de Camila, solo porque sí. Esa semana me reuní con mi abogada y firmé nuevos documentos para el poder médico. Quité a Lucía y puse a mi vecina Corina. Ella me había llevado sopa cuando tuve gripa. Me sostuvo la mano cuando me mareé. Me preguntó cómo estaba y esperó la respuesta. No era la sangre lo que construía confianza, era la presencia, el patrón, la constancia. Y quizás eso era el legado de verdad, a quien eliges, no a quien te asignan. La marea estaba baja esa mañana y la brisa llegaba cálida desde el agua. Me senté en un banco desgastado cerca de las dunas con un termo de té en las manos, viendo a una niña perseguir gaviotas por la arena. Su cabello volaba libre detrás de ella, sus piernas levantando risas, y por un momento se parecía a Sofía a esa edad, antes de la distancia, antes de que la voz cuidadosa de su madre le enseñara a dejar de hacer preguntas. La observé hasta que desapareció en la curva de la playa, un momento que pasa sin ceremonia, pero se queda de todos modos. Pensé en la carta aún guardada en mi escritorio, escrita con la letra desigual de Sofía. Y pensé en todos los años que pasé dando sin pedir que me vieran. Antes pensaba que el amor era algo que tenía que ganarme, que si daba lo suficiente, hacía lo suficiente, perdonaba lo suficiente, eventualmente me dejarían entrar. Pero el amor que pide pruebas no es amor, es ventaja. Y nunca fui invisible, solo que nunca miraron. Esa tarde planté un segundo limonero junto al viejo en mi patio trasero. La tierra era arenosa y terca, pero cavé profundo de todos modos. Mis manos se llenaron de ampollas, me dolían las rodillas. Pero seguí hasta que las raíces estuvieron cubiertas, la tierra bien apisonada. El amargor puede echar raíces profundas, pero no tiene que quedarse. Me senté sobre mis talones con tierra bajo las uñas, la brisa aún moviéndose entre los árboles. Querían que fuera callada, agradecida, pequeña. Elegí algo más. Elegí ser visible, soberana y completa.